Pues cerraron los colegios electorales y se esperan los primeros resultados de las elecciones. Aunque ocurrieron algunos incidentes, el Tribunal Supremo Electoral asegura que la jornada transcurrió en general de manera normal. Vamos con nuestro enviado especial, Fernando del Rincón, nos acompaña en vivo desde Ciudad de Guatemala. Fernando, adelante con tu informe. ¿Se sabe cómo va el conteo, algún porcentaje? Sí, Lucía, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, están entrando poco a poco los números, los porcentajes. La actualización pues se va haciendo poco a poco. El universo ha ido creciendo, hace minutos era muy pequeño, pero ahora ha crecido mucho más el universo. Votos válidos ya van 54.793 y se empiezan a ver pues algunas de las proyecciones de las que ya habían hablado algunos analistas. Convergencia Nacional estaría con un 27.89%, que es Jimmy Morales. Valdizón estaría en un segundo lugar, que es el partido líder, y Sandra Torres de UNE estaría en un tercer lugar, pero todos esos detalles mejor los consultamos, si te parece, con Patsy Vázquez, que se encuentra en el punto y en el lugar correcto para darnos todos los detalles acerca de los números, cómo van creciendo y cómo van cambiando. Patsy, te escuchamos con mucha atención. Adelante, por favor. Hola Fernando, de nuevo, y efectivamente van 261 mesas receptoras de votos ya escrutadas. Como tú decías, es poco, sin embargo, conforme vaya pasando la noche se irán recibiendo más resultados. Lo que sí hemos visto, al menos en ese pequeño porcentaje, es que las tendencias se han ido manteniendo. Jimmy Morales con 27.89, Valdizón con 20.93 y Sandra Torres con 16.99%. Fernando, esos son los números que tenemos hasta el momento, pero falta mucho todavía. La noche apenas empieza y falta todavía por escrutar. Recordemos que en Guatemala hay 7 distritos electorales muy fuertes, donde el partido de Sandra Torres y el partido de Manuel Valdizón pueden tener una gran mayoría de votos. Huehuetenango, por ejemplo, San Marcos, Quiché, Quetzaltenango, son 4 lugares donde el número de empadronamientos es muy alto, así que falta por escrutar todavía esos votos que podrían variar estas tendencias que hemos venido observando a lo largo de la noche, Fernando. Así es muy temprano todavía, la verdad. Son las 8:05 de la noche local. Yo calculo que a lo mejor unas 2 horas y media, 3 horas, empezamos a tener resultados mucho más densos y vamos a rezar con Patsy Vázquez, obviamente, para más detalles acerca de esto. Voy a darle la bienvenida a mi próximo invitado. Esta noche me está acompañando Rodrigo Arenas, de Movimiento Cívico Nacional. Estaba buscando las incidencias, Rodrigo, pero no las encuentro. Ya me estabas platicando tú algunas, por ejemplo, con el transporte y esto. Pero bueno, darte la bienvenida. Gracias por estar aquí. Sí, muchísimas gracias, Fernando. Y que me cuentes un poco en la participación y en lo que has podido ver tú el día de hoy, fuera del tema del transporte, que era algo importante. ¿Qué ha pasado? O sea, es decir... Mira, nosotros creemos que esto es una fiesta cívica. Era la manera como Guatemala tenía que cerrar esta semana histórica. Y lo cerramos pues con unas elecciones hasta el momento pues con bastante menos violencia que inclusive elecciones anteriores. No te voy a decir que no hayan anomalías, pero con mucho menos inclusive que elecciones anteriores. Tengo entendido que con muy buena afluencia. Se está calculando algo de centros hasta del 70%. Hasta el 70%. Yo calculo que va a estar alrededor del 60%, que es muy alto, ¿no? Es una para lo que se había proyectado, porque habían hablado de un 50, si acaso un 40. Mira, había un grupo de gente con un micrófono muy grande diciendo de que la ciudadanía no quería elecciones, pero no era cierto. Nosotros teníamos estudios científicos, encuestas científicas que hablaba de que un 87% de los guatemaltecos queríamos elecciones. Y esto fue lo que se dio. Tenemos elecciones, tenemos una semana en donde el martes el presidente es desaforado por el Congreso, el jueves es prácticamente capturado y obligado a renunciar, no sé cuál fue primero, cuál fue segundo. Renunció primero. Bueno, pues, el jueves en la tarde tenemos nuevo presidente y hoy tenemos elecciones. Todo sin una gota de sangre y sin un solo muerto que tenga que ver con esto. ¿Qué vemos aquí? Vemos institucionalidad. Vemos realmente un ejemplo de institucionalidad, y como guatemalteco y un guatemalteco que pues estoy en un movimiento que luchamos por el fortalecimiento institucional,
pues te podrás imaginar, me siento muy contento, muy orgulloso y con muchísima esperanza de la Guatemala que podemos tener pues en un futuro cercano. Yo me siento muy orgulloso de estar en esta cobertura, te lo digo, porque lo que estamos viendo aquí, en cualquier otro país latinoamericano, no sé si hubieran logrado lo que han logrado los guatemaltecos. Es decir, 24 horas cambiar de presidente y después entrar a las elecciones. No es fácil, puede ser muy traumático para una sociedad. Sin embargo, los guatemaltecos lo han hecho ustedes de una forma impresionante. Son un ejemplo ahora e inspiración. Pues muchas gracias. Yo creo algunos que... están nerviosos por esa inspiración, por cierto. Sí, yo creo que sí. Yo creo que todos los latinoamericanos podemos hacerlo. Creo que Latinoamérica es un pueblo, pues es un pueblo aguerrido, es un pueblo que lamentablemente hemos permitido históricamente que nuestros gobernantes sean de segunda, tercera y cuarta categoría. Y eso es lo que tenemos que parar. Nosotros hoy, te diría, estamos cabalmente, te mencionaba hace un ratito, fundando el Movimiento Cívico de las Américas, porque lo que buscamos es que tenemos que luchar por la república como sistema, separación de poderes, independencia de poderes en toda Latinoamérica. No podemos creer que un país puede estar bien por sí solo y sus vecinos muy mal. Tenemos que entender que para los guatemaltecos lo que pasa en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en México, nos afecta directamente, no indirectamente, directamente. Yo pongo el ejemplo de Chile. Chile era un país con una institucionalidad espectacular, pues era el ejemplo de Latinoamérica, y la información que tengo es que están nerviosos los chilenos porque como que el populismo los ha venido a invadir a ellos en vez de ellos invadir a la república, a los otros países. Entonces yo creo que más que ser un ejemplo, lo que ojalá seamos es que la gente vea que si un país que habíamos estado, como decimos los chapines, en trapos de cucaracha, como los que hemos estado, hemos logrado esto, pues yo creo que todos podemos, y creo que el pueblo latinoamericano lo merece porque somos un pueblo, somos gente trabajadora, somos gente de bien, que lamentablemente hemos tenido muchos líderes, como te digo, de tercera y cuarta categoría, pero eso tiene que parar, Y no solamente, digo, yo creo que, ojo, que yo creo que todos los pueblos pueden hacerlo. Es decir, lo que han hecho los guatemaltecos, todos los pueblos latinoamericanos. Los que no sé si puedan son los gobiernos. Porque aquí, si los chapines como sociedad supieron manejarlo, otros gobiernos hubieran actuado de otras formas, ¿no? Estoy hablando de represión. Mira, aquí me van a tirar piedras. Y ese es un punto que hay que tocar. Lo hemos visto en otras latitudes. La sociedad está en calma y... Yo voy a decir algo ahorita que me van a tirar piedras. Lo platicaba hace poco con unos amigos. Da tu cuenta de Twitter primero, porque si no me las van a tirar a mí. Rodrigo Arenas, es mi cuenta de Twitter. Rodrigo Arenas. Dos cosas le debemos reconocer al expresidente Otto Pérez Molina. Primero, que no nos tiró una sola contramanifestación. No disolvió por la fuerza, ni por las buenas ni por las malas, ni una sola manifestación. Y eso, creo yo, es un ejemplo. No es para tirar piedras, es una realidad. Es una realidad, pero aparte que a nosotros nos gusta. Y lo segundo, que no se escapó a ningún lado. Se presentó a tribunales. Yo creo que lamentablemente para él, no para nosotros, él escogió el camino duro, que fue el debido proceso. Yo creo que él perdió legitimidad hace más o menos un mes y medio o dos. Sí. Había perdido toda legitimidad de gobernar y debería de haber renunciado. No lo hizo, escogió el camino duro, el debido proceso, el cual tenía el derecho de hacerlo. Y yo te digo, como ciudadano me siento muy contento porque demostró que las instituciones funcionaron. Y al final del día el hombre se presentó a tribunales, teniendo pues inclusive los recursos del gobierno. Entonces, esas dos cosas, desde mi punto de vista, hay que reconocerlas. Porque nosotros estuvimos en manifestaciones hace 6 años importantes y nos tiraron contra manifestación. Y la estrategia del presidente y del gobierno fue ver cómo lograban el choque. Entonces, eso es una realidad. Esto estoy de acuerdísimo contigo, pero también creo que hubo un acorralamiento de la ciudadanía. Hubieron dos factores muy importantes. Un acorralamiento de la ciudadanía y dos, tuvimos al Ministerio Público de la CICIG, que fueron los garantes de que esto que estábamos haciendo iba a tener un final feliz. Porque si lo que nos pasó hace 6 años es que no teníamos ninguna garantía de que ni la CICIG, que ya existía, donde depositar ese impulso que ya venía desde la sociedad. Exacto, no teníamos ese canal en donde tú podías, porque yo no puedo meter al presidente. Claro que no, necesitas al receptor. Ni 10 millones de guatemaltecos podemos meter al presidente al Congreso. Perdón, a la cárcel. A la cárcel, no. O sea, lo tenía que meter el Ministerio Público. Claro. O sea, nadie más. Entonces,
Eso nos dio muchísimo también. O sea, el hecho de tener una fiscal general y una CICIG hoy al servicio real de los guatemaltecos es lo que nos tiene pues con aires de esperanza completamente distintos. Ya que tú, me quedan 2 minutos, pero ya que tú ves el panorama regional, que es un tema muy importante, te lo voy a preguntar. Piensa lo que me vas a decir. Sí. ¿Debería de reproducirse CICIG en Latinoamérica? Yo creo que sí, pero cuidando muy bien su mandato. Yo te diría que hay 3 debilidades de CICIG con las cuales yo no comparto. Primero, la permisividad que puede tener de salirse de su mandato. Segundo, el hecho de poder cometer, ellos le llaman errores a veces, pero poder cometer delitos y ser una unidad supranacional y que no tengan responsabilidad. O sea, yo vi a la CICIG anterior, a la de Dalanese y a la de Castresana, meter a la gente a la cárcel sin ninguna sola prueba. Hubieron algunos que inclusive estuvieron 3 años en la cárcel. Entonces, yo sí apoyaría, y acabo de hablar con un amigo salvadoreño y le dije, yo te apoyo y yo creo que la CICIG debería o sea, obviamente ayuda, porque tenemos instituciones muy débiles, pero tiene que ser un mandato muy bien definido, y creo que la corrupción es el mandato, si me preguntas, porque la corrupción es la gasolina del populismo, y el populismo es el estilo político que destruye las instituciones. Sí. Entonces, tienes que tener un mandato, y yo sí creo que tiene que tener responsabilidad de sus actos. Bueno, pues... O sea, tienen que estar protegidos y tener la libertad de actuar, pero tienen que tener responsabilidad y tienen que responder a esos actos. Rodrigo, se me fue el tiempo. Oye, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Encantado. Voy a regresar entonces hasta el estudio con nuestra Lucía Navarro allá en Atlanta, y nosotros estamos aquí pendientes, Lucía. Mientras más resultados haya, pues nos enlazamos más seguido. Así será, Fernando. Estaremos pendientes de la información que nos proveas, tanto tú como Patsy, desde Ciudad de Guatemala. Fernando del Rincón, vamos a volver contigo, por supuesto, más adelante en este noticiero. Bueno, y a continuación, en su segmento de opinión, Carlos Alberto Montaner, colaborador de CNN, habla sobre los antecedentes del actual escándalo de corrupción en Guatemala y de las posibles lecciones para el desarrollo de la democracia. Quien quiera que sea el próximo presidente de Guatemala tendrá que hilar muy fino, respetar las leyes y rechazar cualquier acto de corrupción. El expresidente Alfonso Portillo estuvo preso varios años en Nueva York tras ser deportado a Estados Unidos acusado de lavado de dinero. El expresidente general Efraín Ríos Montt está siendo juzgado por el delito de genocidio que él niega. El expresidente Jorge Serrano Elías vive exiliado en Panamá acusado de haber fraguado un fallido y oscuro golpe civil contra el Parlamento, aunque él asegura que es inocente. Es muy posible que el presidente Otto Pérez Molina también acabe ante los tribunales respondiendo a una acusación de fraude, como ya le sucede a su ex vicepresidenta, la señora Roxana Valdetti. Son demasiados escándalos y demasiados seguidos, lo que a mi juicio provoca en cualquier sociedad una especie de peligroso rechazo total al sistema democrático. En realidad, esa descalificación es injusta. El problema no está en el sistema, que funciona razonablemente en las 25 sociedades emblemáticas de la democracia liberal, desde Australia hasta Suecia, pasando por Canadá, Suiza o Costa Rica, sino en el seno de la propia sociedad guatemalteca y en la forma en que ésta se relaciona con la ley. Me refiero a la democracia liberal con ese adjetivo, porque no se trata de que la mayoría puede hacer lo que le plazca, dado que existen unos derechos individuales que no pueden ser eliminados, sino que todos se coloquen bajo la autoridad de la ley. Y el gran riesgo que padecen las sociedades que se desencantan con la democracia es que acaban confiándole el mando del país a hombres fuertes que prometen que arreglarán los problemas y lo que hacen es agravarlos. Esta nueva crisis guatemalteca debe ser el punto de partida para recapacitar y para hacer bien las cosas. Otra democracia es posible, es la que existe, la liberal, insisto, en los 25 países mejor gobernados de la tierra.